El presente vídeo es una estructuración gráfica a nivel de mapas conceptuales y lectura de la obra del Dr. Evaristo Méndez Quintero, titulada Epistemología aplicada a la investigación científica. Es un referente bastante claro y muy útil para toda persona que desee realizar un trabajo de tesis, ya sea a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o de doctorado. Tiene todos los componentes y elementos necesarios para validar este trabajo de tesis, ya que se prodiga mucho en lo que es la sustentación y la fundamentación del mismo. Sin embargo, la obra del doctor Evaristo Méndez Quintero es bastante densa y en aras de darle una mayor simplificación para un mejor entendimiento del lector, lo llevé a un plano gráfico, de tal manera que me he permitido hacer mapas conceptuales de su obra, a fin de que el lector tenga una mayor permeabilidad, una mayor asimilación de la misma. El rescate del hombre como centro de la vida, planteado en el Renacimiento como humanismo, se perdió. El hombre como humano desapareció de la historia, pasando a ser pieza de una maquinaria social. El hombre común, o el burgués como individuo, o el proletario, la clase media, el marginal, pasan a ser categorías objetivas estructurales unidireccionales. El hombre desaparece como componente de la reflexión de los propios científicos naturales y sociales, siendo la mayor ironía una ciencia social sin el hombre. Todo reducido al estatus, al rol, al comportamiento. El hombre pasó a ser objeto, nunca se consideró como ser integral, con necesidades, problemas, aspiraciones, etc. Y esto es lo que se rescata en el ámbito de la ciencia hasta convertirse en un paradigma. Todo lo anterior empieza a cuestionarse, primero como expresión particular de algunos intelectuales, luego como movimiento y ahora como tendencia social paradigmática. La investigación cualitativa. Desde el mismo punto de vista ontológico, la investigación cualitativa admite el estudio de las dimensiones subjetivas, haciendo un puente con la concepción axiológica de la ciencia que había permanecido oculto durante la modernidad. La sociología, las dimensiones subjetivas aparecen investigadas a partir de las siguientes temáticas o problemáticas: la conciencia, las interacciones sociales, la vida cotidiana, el mundo de vida, la cultura, los valores, el lenguaje en su significación histórica y contextual, como lo hacen Habermas y Gadamer. Las representaciones sociales. De estas temáticas o problemáticas del ser social se van conformando tendencias o teorías que buscan consolidarse como paradigmas en las ciencias sociales. Todavía están en construcción, discutiendo su propia fundamentación epistemológica. Entre estas teorías tenemos la fenomenología propuesta por Schultz, el interaccionismo simbólico propuesto por Met, la etnometodología propuesta por Garfinkel, la teoría de la acción comunicativa propuesta por Habermas, la etnología por varios autores, sobre todo antropólogos, la hermenéutica por varios autores, la semiología por varios autores, la investigación-acción, Levin y Borda, la metodología holística, entre otros, al equipo de Sipal. En la misma dirección se van revitalizando o relanzando metodologías y o técnicas de investigación que poco a poco se van vinculando a la investigación cualitativa. Entre esas técnicas tenemos la entrevista no estructurada, las historias de vida, las biografías, las historias orales, los relatos.
Autores como Schwartz, Jacobs, Ritzer, Martínez, Aguirre, Velasco y Díaz, Rusque, Hurtado, Fernández, vienen tratando y exponiendo los alcances de estas metodologías cualitativas. Estas perspectivas o teorías se han asumido en el resto de las ciencias sociales, originalmente utilizadas en la antropología y en la sociología. Ahora sustentan trabajos de investigación en la politología, en el derecho, en las ciencias administrativas, en las ciencias de la educación, entre otras. En esta última tenemos autores como Buendía, Colás y Hernández, y M. Paz, Sandín, Esteban, 2003. Inclusive Hernández, Sampieri y otros en la edición de este año 2003, que a diferencia de la segunda edición de 1998, introducen como modalidad de la investigación la de tipo cualitativa. El surgimiento de estas teorías y metodologías deben entenderse como la búsqueda de su reconocimiento institucional frente a los paradigmas estructurales de la ciencia que predominaron en la modernidad. Hay otros autores quienes plantean nuevos roles a la investigación cualitativa que van más allá de la comprensión de los procesos sociales y pase a un rol comunicacional. Marinas y Santamarinas, en 1993. De manera que sea una vía para la educación y concientización de los miembros de la sociedad. También está planteada la investigación cualitativa para el cambio institucional, comunitario y social. Estos nuevos roles buscan fundamentar epistemológicamente estas nuevas tendencias. Jas Sandin, en el 2003, lo expone cuando señala que recordemos la importancia de la transformación como criterio de validez en los procesos de investigación-acción, así como de la cristalización del cambio como indicador del nivel de incidencia e impacto del proceso. Las teorías y metodologías cualitativas en realidad no son nuevas tal como lo expone Schwartz y Jacobs, pero ocupaban un papel secundario o marginal en la investigación social oficial. En la actualidad buscan su implantación o reconocimiento institucional como paradigmas cualitativos. Ya están adscritas a departamentos universitarios, poseen revistas internacionales, realizan congresos y seminarios. Innovación en el campo de la investigación cualitativa. Caso del doctor Alejandro Moreno. El doctor Alejandro Moreno ha presentado toda una innovación en el campo de la investigación cualitativa al estudiar la problemática de la familia venezolana. Para esto, elimina el apriorismo epistemológico de origen europeo. Después de un análisis epistemológico profundo, Moreno 1995, prefiere comenzar de cero. Es una especie de epistemonauta que viaja por más de 2 décadas por los espacios originales del saber. Se internaliza por los lugares de los acontecimientos, en los barrios donde vive familia popular de Venezuela. Busca la episteme propia para luego intentar dar una explicación comprensiva de la problemática. Desde el punto de vista nosológico metodológico, presenta una dinámica donde existe comunidad de sujetos que intercambian saberes para poder reconstruir el tejido social. Hay un intercambio de roles entre el equipo que investiga y la historia de vida de quien se presta para dar a conocer la historia de la sociedad. Hay cruces entre las historias de los participantes. No hay objeto de estudio como en la investigación cuantitativa. Hay actores de la vida, unos intelectuales, otros expertos en la universidad,
de la vida que conviven y se sientan a reflexionar de igual a igual en torno a la vida misma. En ese intercambio de saberes no hay un protagonismo de la ciencia. Esta está en el mismo plano que toda la cultura acumulada por los participantes. Por ello, en el libro Buscando Padre, Historia de Vida de Pedro Luis Luna, 2002, refleja una integración entre la ciencia, las estrategias de investigación, la creación literaria, al presentar tal cual la historia de vida, la reflexión, la inferencia y las conclusiones. El libro son dos libros a la vez, porque se puede leer bien como ciencia, bien como novela. El doctor Alejandro Moreno construye ciencia social al aceptar los ideales de la misma y trabajando con criterios de verdad que legitiman y le dan validez a sus investigaciones. No se queda en la mera recopilación de los datos, busca cumplir el ideal ontológico de la ciencia, como es el de lograr una explicación o interpretación general o universal, sustentada y fundamentada de la realidad estudiada. De los datos infiere lo que él domina las marcas guías. Estas son tendencias que subyacen en la relación social estudiada. Las mismas se han confirmado y se han mantenido a lo largo de la investigación. Es decir, el autor también acepta el postulado de la regularidad de los acontecimientos para poder inferir el comportamiento constante o universal de los fenómenos de la realidad. Una marca guía es el equivalente de las famosas leyes universales de la epistemología de la modernidad, pero establece una gran diferencia. Las marcas guías presentan una universalidad contextualizada, propia de las circunstancias estudiadas, pero que poco a poco, a medida que se van realizando nuevas investigaciones, se van presentando en realidades comunes como Venezuela y América Latina. El autor señala que destacamos a continuación entre dichos significados de las marcas guía los que nos parecen más generales, más abarcantes y más fecundamente heurístico, esto es, más capaces de producir comprensión y de abrir nuevas puertas al conocimiento. Moreno, Luna y equipo de investigaciones del Centro de Investigaciones Populares, 2002. No habla de experimentación como vía para la confirmación y búsqueda de pruebas y evidencias de las hipótesis como lo hacen los investigadores positivistas y empiristas, pero habla de convivencia. Todo es convivencia. Aquí es el sujeto de la historia quien formula la situación de la investigación en términos de convivencia y no de observación o manipulación. Se produce una transmutación al cambiarse las relaciones formales propias de los investigadores a una convivencia relacional efectiva convivial. Aquí surge de una vez la historia de vida y la investigación como historia-investigación convividas por exigencia de la misma situación. Es desde la convivencia intersubjetiva de donde se infiere las relaciones estructurales que explican los problemas de la realidad. No son irreconciliables el paradigma estructural y el cualitativo. A nivel institucional y epistemológico, en las dos últimas décadas del siglo XX, se ha abierto una polémica entre el paradigma cuantitativo o estructural y el cualitativo, de modo de lograr la hegemonía de uno o del otro.
Las ciencias no explican datos o fenómenos regulares y homogéneos, como lo plantean los paradigmas de la modernidad como el funcionalismo o el marxismo, sino que comprenden o interpretan los significados contextuales e históricos de los procesos sociales, señalan los investigadores cualitativos. Como antecedentes de esta perspectiva tenemos a Day, quien en 1883, en su libro Introducción a las Ciencias del Espíritu, planteaba la necesidad de establecer una fundamentación propia para las ciencias humanas, de modo de no imitar las ciencias naturales. Sostenía que las respuestas que Comte y los positivistas Stuart Mill y los empiristas dieron a la fundamentación de las ciencias del espíritu mutilaban la realidad histórica para acomodarla a los conceptos y métodos de las ciencias de la naturaleza. Day, 1978. También tenemos a Weber, quien en 1922, cuando le publicaron el libro Economía y Sociedad, ya planteaba la investigación cualitativa con su teoría de la acción social. El método no puede ser el mismo que en el campo de las ciencias naturales. La hermenéutica se restableció como método de investigación, tal como lo ha expuesto Habermas en múltiples oportunidades. Existen nuevas reglas del método sociológico, señala Giddens, al profundizar el alcance y aplicación de la hermenéutica. La producción de la sociedad, señala este autor, es resultado de las destrezas constituyentes activas de sus miembros, pero utiliza recursos y depende de condiciones de los cuales los miembros no tienen noción. Giddens, 1993. La dicotomía entre la explicación propia de los paradigmas de la modernidad y comprensión como objetivo central de los paradigmas de la posmodernidad pueden converger, tal como lo señala Gadamer. Esta dicotomía se da desde el investigador porque desde el punto de vista ontológico la realidad es una unidad. No es ni cuantitativa, ni cualitativa, ni estructural, ni subjetiva. La convergencia entre ambas perspectivas aún no queda realmente establecida. Hay varios intentos en particular. Por ejemplo, para el autor, la convergencia debe plantearse admitiendo un postulado epistemológico nociológico, según el cual se abordan en las investigaciones diferentes dimensiones de la misma realidad. Por ello, desde el punto de vista ontológico y nociológico simultáneo, el postulado central, el principio holístico integral, donde se ubica en el centro de la problemática el hombre mismo, de carne y hueso, en su mundo de vida, en su subjetividad y en su estructura sociohistórica. Hay otros autores que desde el punto de vista nociológico-metodológico plantean que la investigación cuantitativa y cualitativa poseen la misma lógica inferencial, en el sentido que se parten en una investigación por la pregunta, luego se construye la teoría y se analizan los datos. Ambas tendencias parecen bastante diferentes y de hecho a veces se consideran enfrentadas. Para nosotros tales diferencias solo son una cuestión de estilo y de técnica específica. Tendencias de la investigación cualitativa en educación, gerencia y política. En educación emergen teorías del aprendizaje significativo que se han denominado teorías constructivistas frente al conductismo y el cognoscitivismo. Gallego Basilio, 1998. En relación a la investigación, se han aplicado en el estudio de los problemas de aprendizaje
a los estudios psicopedagógicos, la adaptación en la escuela, el ambiente y la ecología, la formación del profesorado, al desarrollo profesional cooperativo, a la autopercepción social entre los alumnos, entre otros. Buendía, Colás y Hernández, 1998. En gerencia, se rescata el recurso humano como ente creativo frente a la burocracia. Senge, 1992, Covey, Memil y Memil, 1996. En política se rescata el papel del ciudadano en su comunidad y en un contexto de descentralización. González, Smith, 1997. Gabaldón y otros, 1998, etc. Otros principios del paradigma cualitativo. A nivel de la teoría del conocimiento, la posmodernidad también fundamenta nuevos principios. Así, eliminan la dicotomía entre sujeto y objeto. Estos componentes del conocimiento no serán presentados por separado, sino en su unidad, por lo que se prefiere usar el término de participantes como componentes de la matriz del conocimiento. En esta dirección, la gnoseología se une a la axiología al asumir la subjetividad y objetividad. Se acepta que el investigador afecta la realidad que estudia. Se admite inclusive la intervención y el compromiso para generar cambios. Martínez señala que somos actores más bien que espectadores. Estos principios legitiman el uso de la investigación-acción participante o comunitaria, donde el norte es el conocer para transformar. En este mismo terreno gnoseológico, se insiste en negar las verdades absolutas o de certeza, proponiendo, como ya explicábamos arriba, que la ciencia produce teorías plausibles, verosímiles, aproximativas o corroboradas, siendo siempre un conocimiento progresivo y relativo. Laudan, 1986. A nivel metodológico, se sostendrá el método no como técnica, sino como proceso de construcción de la realidad.